así que nos estaremos acostumbrando a esto. ¿A ustedes les resulta cómodo esta virtualidad? De presencialidad, uno les mira la carita y ya se da cuenta si está pasando algo. Así que, y se hace un grupo muy lindo, muy unido. En cambio así, bueno. Chicos, el día lunes, esto es extraoficial, nos tenemos que reunir para definir las condiciones del parcial, que se las van a notificar el día martes. Yo les anticipo, digamos, que ya el martes ustedes van a tener las pautas para rendir el parcial. Como ustedes saben, se va a trabajar en grupo, así que bueno, tienen que tener los grupos armados, no más de 4, y bueno, básicamente la profe Pasa les va a dar las consignas. ¿Vieron que hay elección en la facultad? Laura, ¿se enteraron o no? Romina, Alejandra Benítez, ¿te enteraste que hay elecciones? Activen sus micrófonos, chicos. ¿Cómo, profe? ¿Te enteraste que hay elecciones? Y vamos a tener que votar. No, no sabía. Ah, bueno, sí. El rector dispuso que se van a retomar todos los calendarios de elecciones, así que entre el 30 de noviembre y los primeros días de diciembre vamos a tener que votar todos, docentes, no docentes, alumnos, egresados. Eh, Después, bueno, seguramente se van a enterar, pero la profesora Pasa, eh, ella es consejera superior y, digamos, tiene que renovar ese mandato, está en primer término, y, a mí me pusieron en la lista casi última, pero a mí me gusta participar, así que es mi primera incursión en la política universitaria, y bueno, eh, ya cuando se enteren quiénes son, eh, la profesora Pasa es muy valiosa, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocerla un poco más. Nosotros trabajamos hace muchos años juntas y cuando yo ingresé a la facultad, hace muchos años, eh, había todos profes grandes, digamos, y se fueron jubilando y nos fuimos quedando, éramos 6, ahora quedamos 3 nada más. Y bueno, ella lleva muy bien el cargo que tiene. Eh, es muy dedicada, nos llevamos bien. Ayer justamente estábamos en examen y le decía que yo le contaba que no daba más, que estaba muy cansada. Lo que pasa es que de las 3, la profe Pasa está en Minero, pero porque estamos en concurso de esa materia, la profe Verónica y yo. Y, o sea que está por extensión. Y, el profe Verónica está designada solo en 2 materias, y son 3. Yo soy la única, digamos, que está en las 3. Entonces, claro, eh, es mucho más costoso porque tengo una nenita, porque, bueno, pensar en 3 cosas distintas es medio difícil. Así que, bueno, seguro se van a ir enterando. Cualquier cosa, bueno, me avisan. Tienen que, en su momento, ustedes tienen que participar, la facultad es de todos, formamos una gran familia. Hoy por hoy, justo ayer hablé con el decano y me dice, bueno, por ahora no nos podemos encontrar en grupos y para trabajar, para pensar, para hacer cosas. Pero bueno, ya va a llegar el momento donde sí. Así que bueno, los invito a que vayan a votar y, y que formen parte de este proceso donde uno se tiene que involucrar para que las cosas anden mejor.
Así que bueno. Bueno, chiquillos, hoy vamos a empezar con el tema del trabajo. En realidad vamos a hacer una actividad para ejercitando lo que vimos la clase pasada. Vieron que cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, hablábamos de dos grandes ramas o clasificaciones, que era el derecho de autor y la propiedad industrial. Cuando nosotros hablamos del derecho de autor, hablamos de esa obra que salía o era producto de la eh, creación intelectual de una persona. O sea que lo único que podía crear era una persona. Y a través de una ficción jurídica se lo hacía titular de un derecho de autor a los herederos o a las personas jurídicas cuando se trataba de un programa de computación. Y este derecho de autor tenía una doble vertiente de facultades, es decir, de carácter moral y de carácter patrimonial. Cuando hablamos de moral, hablamos de aquellos que tienen que ver con la personalidad del autor, es decir, cómo el autor debe proteger su creación, su obra. Entonces, teníamos tres derechos: el derecho de paternidad, que era el derecho que tenía el autor de que se reconozca su condición de autor de la obra; el derecho a integridad, que su obra sea respetada y que se conserve tal cual él ha puesto el título, la forma y el contenido; y el derecho de divulgación. El autor, como cualquier autor de una obra, decidía si una obra estaba terminada para ser conocida por el público, o bien sea la mantenía en la reserva de su intimidad. El autor podía hacer lo que quiera con su obra, podía destruirla una vez que cambie sus convicciones políticas, si fuera una obra política, podía modificarla, podía sacarla de circulación, podía destruirla, ¿sí? Y los derechos patrimoniales tienen que ver con la explotación económica, con ese beneficio que le concede el derecho de autor a aquel que ha creado una obra, ¿sí? Seguramente alguien que ha escrito un libro se ha dedicado mucho tiempo a investigar, a elaborar. Entonces, como recompensa eso, tienen los derechos de explotación de esa obra, que por ahí los podía hacer por él mismo, o si no, contratar con una editorial, y en esa editorial le hacía la reproducción de su obra. Estos derechos patrimoniales tenían que ver con las reproducciones, es decir, cuando se autorizaba que se hagan copias; distribución, cuando se podía hacer distintos masivos, como las películas cuando se alquilaban; o bien sea de representación o divulgación, que era cuando se hacían, por ejemplo, espectáculos al aire libre y demás. Entonces, esto le trae beneficios económicos. ¿Quiénes podían ser titular de la obra del derecho de autor? Bueno, el autor de la obra, básicamente, sus herederos o derechohabientes. Tenemos los que con el permiso del autor lo modifican o lo traducen sobre esa nueva obra resultante, o sea, sobre la nueva obra que resulte de esta modificación; y aquellos, personas físicas o jurídicas, en las cuales hubieran contratado una persona dependiente y en el ejercicio de su trabajo hubiera creado un programa de computación. O sea, el empleador, que supongamos fuera una persona física o jurídica, yo les daba el ejemplo de Nova, contrataba a un joven para que haga un programa de computación, lo capacitaba, le daba los instrumentos, las herramientas, y el programa de computación pertenece a la persona que lo contrató, salvo que se estipule otra cosa, ¿sí? ¿Cuáles podían ser objeto de protección del derecho de autor? Y bueno, la lista es amplia, ¿sí? Pero básicamente es ejemplificativa, o sea que si en el futuro pudieran surgir otras obras, quedarían incorporadas, ¿sí? Así como en el año 98 no estaban los programas de computación contemplados dentro de la ley, con la ley 25036 se incorpora el programa de computación y las bases de datos, eh, igual la justicia entendía que eran objeto de protección. Entonces teníamos que eran obras literarias, artísticas, científicas, didácticas, y dijimos que podían ser planos, mapas, fotografías, pinturas, esculturas, obras literarias,
composiciones musicales, dramático-musicales, pantomímicas, ¿sí? Lo que protege el derecho de autor, esto es pregunta de examen, no es la idea en sí, sino la expresión de esas ideas. Es decir, que por ejemplo, nosotros por ahí le contamos al compañero, le decimos, tengo la idea de escribir un libro donde hable sobre una cuestión X. Bueno, no, eso no se puede proteger. Lo que se protege es cómo le expreso esa idea. Ustedes vieron que nosotros teníamos que, para obtener la protección, teníamos que inscribirla. ¿Y dónde se inscribe? En un registro. ¿Sí? Ahora ya después vamos a ver un video que sale el director de Derecho de Autor, donde se facilitan, no solo con esto de la pandemia, bueno, ahora con esto de la pandemia no nos queda otra, pero ya anteriormente se venía facilitando este tema del registro. Si fuera un programa de computación, ustedes tienen que adjuntar todos los instrumentos, no los instrumentos, todas las instrucciones y los documentos por el cual llegan a este resultado. ¿Sí? Todo el procedimiento, cómo llegan al resultado. Y básicamente el soporte, digamos, en cuál está plasmado ese programa de computación. Bueno, con un libro es más fácil. Teníamos que había gente que decidía mantenerse en el anonimato o utilizar un seudónimo, que es utilizar un nombre de fantasía, con el cual van a ser conocidos mis libros. Bueno, y todo esto tenía un plazo de protección, ¿sí? Que era el plazo, o sea, el derecho moral no se transmite a los herederos, no se pierde porque no se los usa, está fuera del comercio. Lo que se transmite y lo que es de duración limitada son los patrimoniales, el derecho de enajenar, vender, ceder, transferir, regalar, donar, lo que fuera. Entonces este plazo de protección para explotar la obra dura toda la vida del autor y 70 años después de la muerte, contados a partir del 1 de enero del año siguiente de su muerte. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando se terminaba ese plazo, bueno, si no hay herederos, en Buenos Aires vieron que hay mucha gente grande, o sea, porque es una población así, una población vieja y pocos chicos. Y hay gente que no tiene herederos. Entonces, claro, no tiene hijos, pero tampoco tiene papás o tiene hermanos. Eso pasa a dominio del Estado, ¿sí? El Estado eh, adopta esa herencia como vacante. ¿Qué pasa? Ese plazo de protección, si yo me mantengo en el anonimato o utilizo un seudónimo, el registro sí va a saber quién es la autora. Pero para contar el plazo de protección, se cuenta a partir de la última publicación. ¿Sí? O sea, a partir del 1 de enero, la última publicación, empiezan a contar el plazo de 70 años. Porque no queremos decir quiénes somos cuando escribimos un libro, o si se utiliza un seudónimo. Bueno, con respecto a las corporaciones o personas jurídicas o instituciones, el plazo también se empieza a contar después de la publicación y es 50 años. ¿Sí? Si fuera una obra en colaboración, es decir, que nosotros armáramos un libro sobre, no sé, historias de la facultad y cada uno aportara, se va a empezar a contar el plazo a partir del fallecimiento del último de los colaboradores. Bueno, este es derecho de autor. Cuando hablamos de propiedad industrial, hablamos de esa parte que tiene que ver con la explotación exclusiva que le da el Estado mediante un derecho o un certificado a quien inventa algo. ¿Sí? Puede ser un producto, o puede ser un servicio, o puede ser un procedimiento. Depende de lo que sea, si se trata de que viene a resolver un problema, será una patente de invención. Si se trata que le otorgan otra funcionalidad o utilidad a algo que ya estaba creado su modelo de utilidad. Si hablamos sobre una designación, un símbolo, una imagen que identifica un producto, estamos hablando de una marca. Si decimos modelos y diseños industriales, una nueva forma que le damos a algo, un nuevo diseño que tiene que ver con lo estético, con lo ornamental. Por ejemplo, las botellitas de spray, que tienen las burbujitas que uno sin ver el logo ya se sabe qué es. ¿Sí?
Bueno, estos 4 que vemos nosotros acá tienen el objeto, digamos, de concederle a ese inventor. Vieron que esto de la obra, de la propiedad intelectual está plasmado en la Constitución Nacional en el artículo 17, donde dice que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el plazo que le acuerda la ley. Entonces, es una primera aproximación. Y después la ley 11723 habla sobre propiedad intelectual y después surge esto de las patentes de invención. Entonces, la propiedad industrial no hay derecho moral, solo hay derecho patrimonial, es decir, para hacer la explotación exclusiva. En el derecho moral son obras únicas, como por ejemplo una obra de arte. En cambio, la propiedad industrial, lo que se hace es una aplicación industrial, es decir, que ese producto pueda ser fabricado en serie, por muchas cantidades. Porque si no puede ser eso, no cumple con los requisitos para ser protegido como patente o como diseño, como lo que sea. ¿Sí? Entonces, esto le da exclusividad al inventor para explotar esa obra. El otro día veía un artículo que decían que el 80% de las patentes de invención quedan en el olvido, digamos, se pierden porque en realidad no son atractivas a los fines de una aplicación industrial. ¿Sí? No todo pasa a ser valioso al momento de explotar. ¿Sí? Cada una tiene sus propias características y sus plazos de protección. Por ejemplo, una marca tiene 10 años, que era aquel símbolo o imagen que identificaba un producto. ¿Sí? Yo les contaba que se pueden hacer zapatillas con 3 rayitas y uno supone que son Adidas. Pero hay un fallo del superior donde dice que si vos compras en un lugar que es una tienda que no es oficial, por más que le tenga las 3 rayitas, estás sabiendo que estás comprando algo que no es original. ¿Sí? Por el precio, por las condiciones. O sea que no podríamos reclamar, decir, yo compré unas zapatillas Adidas en la feria, porque el precio no coincide, porque está fabricada en China, porque, ¿sí? Con respecto a la marca, el dueño de la marca, tiene que acreditar que la usó, o sea, tiene un plazo de protección de 10 años y tiene que acreditar que la usó los últimos 5. Yo les contaba Diego Maradona, Lionel Messi, vieron que ellos tienen su marca registrada. Como también negocian con su imagen, ¿no? Eh, yo veo siempre que sale Messi en las papas, en la Pepsi, sí, se les va a ocurrir un montón de imágenes. Lo mismo que Maradona. Ellos registran su marca y nadie más puede usarla. Y seguro que en el transcurso de los últimos 5 años eh, ellos cedieron los derechos sobre la marca por X cantidad de dinero, porque ellos saben que es un éxito, digamos, utilizar la marca. Eso vende, digamos. Eh, y es una cuestión de marketing. Ustedes vieron que, no sé, las papas Lays, y pues sale Maradona con una pelota donde es exitoso, donde las dice que las papas son las más ricas, todos nos enganchamos. Vieron que hay de todo, de gente famosa, digamos, o de gente reconocida. Ahora IPF con Messi, no me acordaba de cuál era la promoción. Sí, vieron que cuesta mucho utilizar la imagen, cuesta mucho económicamente utilizar las imágenes. Eh, entonces, tiene que ver con que cómo se plasma eso en los ingresos de una empresa. YPF seguramente tiene proyectado cuánto van a ser la inversión que hizo con contratar a Messi para una publicidad, cuánto va a venir en beneficio de su propia empresa, digamos. Entonces, bueno, es muy interesante, igual que las patentes de invención. Yo les contaba de esos chicos, no sé de qué provincia, que habían creado una silla de rueda todoterreno para lugares donde yo veo siempre en el Facebook que publica que lo que vos tires en la calle, la gente que va en silla de ruedas se ensucia las manos. Y hablaba de caca de perro, de todo, de chicle. Entonces, bueno,
digamos, que viene a solucionar un problema en lugares donde no hay solo veredas o calles con pavimento, sino que hay lugares donde tienen que trepar o tener no son las calles tan adaptadas para gente que va en silla de ruedas. Bueno, estos chicos habían creado una silla de ruedas con determinadas características que hacía que tenga mejor prestancia a la hora de funcionamiento. Bueno, y después teníamos los modelos de utilidad, que eran aquellos que le daban una nueva función a instrumentos de trabajo, o herramientas, o utensilios, y hablamos de, por ejemplo, del sacacorcho, que a la vez, no sé, eh, es tapón, que a la vez hace otra cosa, ¿sí? Y hablamos de los modelos y diseños industriales, que era esto de las botellitas, que era de tipo ornamental, digamos, cómo eh, hacíamos nuevas formas para algún producto. Básicamente, la patente de invención tiene la característica de que nosotros se publica esa solicitud después de 18 meses. Es decir, se consulta si hay una patente similar a la que nosotros queremos registrar. De ahí se solicita la registración y después se publica ese invento y bueno, se presenta el que se considere con derecho o no y sigue la inscripción. Pero tiene que cumplir con tres características básicas. Primero, novedad absoluta. ¿Qué quiere decir? Que a nivel mundial no existan, o sea, había un ejemplo que vi que decía que que no sea obvio, ¿sí? Porque lo obvio ya no se puede patentar. Se patentan nuevos procedimientos, productos que vienen a resolver un problema, pero que no son conocidos en el mundo. O sea, no los problemas, sino la patente. Y actividad inventiva, es decir, que para una persona de medianos conocimientos no resulte esto que le decía como obvio, el resultado, sino que tiene que ser algo innovador. Y por último, que tiene que ser de aplicación industrial. Esto que les decía, hay un video donde dice que el microondas fue diseñado en el año 1950 y que recién hace, no sé, 30 años se le dio la verdadera utilidad, que eso ya había dejado de tener protección y que alguien tomó esa información de esa patente y la diseñó y la renovó para hacer lo que es hoy el microondas. Por eso dice que por ahí es tan ingrato, porque al final el microondas tenía su origen en otro, y que en ese momento no se le dio bolilla, y que ahora que es un elemento de la cocina donde casi todo la tiene. Bien, entonces, bueno, esta persona que presenta una patente tiene que dar toda la información relacionada a su investigación, a los resultados, todo con relación a la patente. Esa es la devolución que le hace al Estado por concederle el derecho de explotación exclusiva. O sea, le tiene que dar toda la información y los conocimientos. Eso se llama el estado de la técnica, ¿cierto? Para que sirva para los futuros creadores de otros inventos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá o vamos a la actividad? Están callados hoy. Parando. Ahora vamos bien, profe. Bien. Bueno, miren. Yo les seleccioné un par de videos que le va a venir a iluminar en este tema y después vamos a hacer un trabajo práctico en grupo. Así que bueno, vamos a ir sobre la marcha haciendo. Y después, por último, le voy a dar algo para que se rían un poco. Miren, yo les voy a presentar unos videos, vamos a ir de a poco y vamos a ir analizando. Y de ahí, después vamos a trabajar en grupo. Vamos a presentar. Eh, Espero que hice las pruebas pertinentes, espero que funcione. Vamos a probar.
No. Les juro que funcionaba. Ahí está. ¿Pueden ver bien? No se ve, profe. No se ve. O bueno, al menos yo no veo. Yo sí veo, profe, pero no escucho. Ah, sí, A disculpe. ver, Sí se ve. vamos a probar de otro modo. Si no, les paso el enlace y listo. Ahí. Ahora sí, profe. ¿Sabías que en el INPI protegemos tu creación? Vivimos en un mundo profundamente diseñado. Objetos, herramientas, utensilios. En el INPI protegemos tanto la forma como el aspecto de los productos industriales. Los modelos y diseños industriales otorgan un valor agregado a un producto ya existente, embelleciéndolo estéticamente para que los consumidores lo deseen y lo adquieran. Estas nuevas formas pueden y deben ser protegidas por su autor a través del registro, otorgando al titular el derecho de propiedad y exclusividad de explotarlo, transferirlo y registrarlo. ¿Por qué te conviene proteger un modelo y diseño industrial? Para salvaguardar la novedad, debe registrarse y así obtener la propiedad. Si no lo registras, corres el riesgo de que caiga en dominio público y que cualquiera pueda hacer uso de él. Registrándolo, puedes utilizar distintas herramientas legales para su protección, en el supuesto caso de que te lo copien o usen sin tu consentimiento. Al registrar un diseño, podés impedir su reproducción o imitación por parte de la competencia. Por lo tanto, fortaleces tu posición competitiva. ¿Cuáles son los requisitos para que puedas registrar tu modelo o diseño industrial? Tiene que ser una creación de forma destinada a producir un impacto visualmente estético. Además, tiene que tener un diseño totalmente nuevo. La novedad del modelo es respecto a modelos y diseños industriales publicados y o registrados en el país y en el extranjero. Debe ser original y reproducido por medios industriales. Los modelos y diseños no pueden estar impuestos por la función que debe desempeñar el producto. No puede tratarse de un mero cambio de color ni de material, y no pueden ser contrarios a la moral y las buenas costumbres. ¿Cuál es la documentación que tenés que presentar? El formulario de solicitud, los dibujos, la descripción, las reducciones y el pago del arancel. ¿Tan rápido se protege? Sí. La Dirección de Modelos y Diseños Industriales, desde el año 2005, cuenta con un sistema de gestión de calidad y normas ISO 9001-2008, otorgando los trámites de registro originario, renovaciones y transferencias en 4 días hábiles desde la fecha de presentación. La vigencia es de 5 años, renovable por 2 periodos iguales y consecutivos de 5 años cada uno, llegando a un total de protección de 15 años. Si querés además tener la propiedad del modelo o diseño industrial en otros países, tenés que tener en cuenta que hay un plazo de 6 meses desde la fecha en que se solicita la protección en la Argentina para reivindicar el derecho de prioridad y solicitar la protección para ese mismo modelo o diseño industrial en otros países. Tu creación vale, avivate y protegela. En el INPI te ayudamos a hacer valer tus derechos. Bueno, vieron que está interesante. Ay, ¿qué pasó? Está lindo, ¿no? A ver, vamos a...
Profe, Ah, no, el mismo, perdón. Porque esto nos va a dar la pauta de que ustedes, Jessica, Carlos, ¿con quién se va a unir? ¿Con Vaquera? Ahora le estoy consultando, profe, si quiere Ah, unirse. bueno, no importa. Después me cuentan. Así que, bueno, esto es un ensayo de lo que va a ser. Entonces, si nosotros podemos trabajar en grupo en la actividad, si podemos trabajar en grupo, seguramente va a resultar más fácil el tema del parcial, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos todo el esfuerzo conjunto, ese es el trabajo en equipo. Cómo distribuimos las actividades para que todo se unifique y saquen todos 10, ¿sí? La nota se pone a cada uno, pero si todos estudian de la misma forma, van a tener igual nota. Bien, bueno, nosotros teníamos una actividad donde había una situación problemática de unas producciones audiovisuales. A ver, el grupo Profe, de... ¿Sí? profe, me dijeron que tomó asistencia. ¿Y dónde estabas vos? Estaba leyendo el práctico, pasa que estoy con auriculares y se me corrió y no se escuchaba nada. Ah, O sea, bueno, estoy con el celular, estoy con el celular y Ramos Cristian. sí. Muy bien. Sí, bueno, a ver, Ramos Cristian, ya que estamos. El grupo de Ramos Cristian Aguilera, Navarro, Darío y Ortega. Dice la primera pregunta, en el presente caso y teniendo en cuenta la ley de propiedad intelectual, ¿quién es el titular del derecho de autor del complejo proyecto? Habilite los micrófonos. Profe, para mí sería Bernardo Wilson y el programador. Mm. Bueno, pero acá Bernardo Wilson no tiene programador. Dice que él nomás. ¿Qué opina el resto? Profe, entiendo que sí, bueno, que tenía un programador aparte. Sí, porque dice que contrata un programador. Ah, perfecto. Pero entonces, a ver, lo leamos y nos sacamos sola. Adquiere a su nombre, profe. Así Bernardo, yo lo voy a leer y de ahí lo charlamos. Bernardo Wilson, administrador único de Wilson Producciones Audiovisuales Sociedad Anónima, desea llevar a cabo un proyecto complejo en la red y para realizarlo contrata un programador. Bien. La idea es crear una comunidad de usuarios interesados por el cine, elaborar un repertorio de obras libres de derechos de autor y obtener beneficios por medio de dos sistemas: publicidad en las páginas de acceso y cuotas de suscripción para acceder a un servicio premium que ofrezca al usuario la posibilidad de ver más de 75 minutos seguidos de video y todo en HD. Con este fin, Bernardo adquiere a su nombre el dominio disfrutadelcine.com e inmediatamente después ha contactado con una empresa para que le provea del espacio de alojamiento necesario para poder llevar a cabo su proyecto.
Una vez desarrollado el proyecto y después de haber estado varios meses en beta cerrada, Wilson abre la beta al público y a los pocos minutos miles de usuarios comienzan a subir videos caseros. Muchos lo hacen en forma anónima, ya que el sistema lo permite, otros prefieren que permanezca su nombre visible. Los usuarios además comentan los videos, los valoran, se conectan entre sí, comparten en sus perfiles datos de carácter personal, así como fotografías caseras y dibujos. A las pocas semanas ya han alojado cerca de 5,5 millones de videos en el servidor. Bernardo ha tenido que contratar servidores dedicados y ha multiplicado por 10.000 la capacidad de transferencia. El negocio aumenta de forma exponencial, los beneficios por publicidad se disparan. El repentino éxito del servidor obligado a Wilson Producciones Audiovisuales, Sociedad Anónima, a gastar enormes sumas de dinero en alquiler de servidores y cubrir las tasas de transferencia de datos. Una vez solucionados los aspectos técnicos del servicio, Bernardo se da cuenta de que no puede controlar todo el contenido que generan sus usuarios y está muy preocupado por las consecuencias legales que puedan derivarse de su negocio. A la vista de las circunstancias descritas, haga lo consecuente, las consecuencias recomendaciones de Bernardo Wilson con las siguientes preguntas planteadas. ¿Ustedes creen que Bernardo Wilson es el dueño, digamos, es el titular de esta propiedad intelectual? ¿O su programador? Hola, profe. En este caso no sería. Nosotros con Ariel y Urquina, concluimos que no, porque ya existen otros proyectos similares. Él decía, YouTube ya existe, y bueno. A ver, ¿qué opina el otro grupo? En este caso no sería la empresa la que sería la que tiene el derecho de autor sobre la página, es decir, Wilson Producciones Audiovisuales, no Bernardo Wilson. Muy bien, doña Paula. A ver, acá tenemos que pensar que más allá de que Bernardo Wilson es el administrador de la empresa, contrata un programador, nosotros vimos que quienes pueden ser titulares de autor son esas personas físicas o jurídicas que contratan a un dependiente para realizar un programa de computación. ¿Sí? Y entonces, en el trabajo, en el horario de trabajo, lo capacitan, le dan los instrumentos y todo, y el programa o la actividad pertenece a la empresa, salvo que se hubiera estipulado lo contrario. ¿Sí? Entonces, acá, como dice su compañera, esto que hacen este proyecto con la red y para publicidad y qué sé yo, corresponde a la empresa, a la sociedad anónima Wilson Producciones Audiovisuales Sociedad Anónima, porque dentro de los titulares el derecho de autor, ¿sí? Ahora, si acá dijera que el programador se reservó al derecho a ser titular o el 50% de la titular del derecho de autor, ya ahí estaríamos hablando de otra cosa, ¿sí? Que se estipuló en el que el proyecto o el programa va a ser a nombre de los dos. ¿Sí? Porque acá dice que lo contrata, no dice si... Entonces, ¿quién va a ser el titular de la propiedad, según la ley de propiedad intelectual? Va a ser Wilson Producciones Audiovisuales. Profe, pero ahí el texto dice, sí, él es el administrador ¿cómo es? De Wilson Producciones, y después más abajo dice que Bernardo adquiere a su nombre, y en esa parte yo entiendo que el nombre es Wilson, y después en la ley dice quiénes son titulares de derecho en el artículo 4. Claro, pero él no actúa por sí. ¿Vieron que cuando vimos personas, ¿te acuerdan? A ver, retomemos. Todo tiene su razón de ser. Cuando nosotros vimos personas y personas jurídicas privadas, ¿qué decíamos? Que tenían los mismos atributos que una persona humana. Tenían nombre, tenían domicilio, tenían capacidad, tenían patrimonio. ¿Y qué decíamos? ¿Cómo era la responsabilidad? Y decíamos que la responsabilidad de las personas jurídicas no es la misma responsabilidad de los miembros que forman parte, sino que cuando uno forma una persona jurídica, le da todos los atributos, ¿sí? Y cuando hay deudas o adquisiciones relacionadas con la sociedad, responden con el propio patrimonio de la sociedad. Por eso hay una responsabilidad y una personalidad distinta, ¿sí?
la sociedad pasa a ser un sujeto de derecho distinto de Bernardo Wilson. Wilson es gerente, administrador. Él va a decidir, porque la persona jurídica no decide por sí, sino que la gente que forma parte. ¿Se entiende, Laura? Sí, sí, solamente esa parte nada más. Me queda colgada que adquiere su nombre, así solito, bueno. Ahí ves, me confundió entonces. Claro, porque en realidad el proyecto se va ampliando, digamos. Él habrá adquirido su nombre, otra parte del proyecto, pero en realidad lo de la red empieza siendo a partir de la sociedad. Vieron que son patrimonios distintos, el de Wilson Bernardo y el de Wilson Producciones Audiovisuales. ¿Sí? Son dos personas, dos sujetos de derechos distintos. Pero acá en este caso, digamos, según la ley de propiedad horizontal, si nosotros arrancamos diciendo quién es el titular del derecho, es porque contrata a una persona para que lo lleve a cabo. Después adquiere otro para el alojamiento y empieza como a ampliarse su proyecto. ¿Sí? Bien. Cuando decimos... Profe, disculpe, no termino de entender por qué es la persona jurídica y no la persona física el que es propietario de los derechos de autor. Porque no es el creador de la obra, ¿sí? O sea, nosotros decimos que quienes pueden ser titulares del derecho de autor es el autor, básicamente. Ninguna máquina, ninguna persona jurídica por sí podría crear una obra intelectual, solo las personas humanas. Pero, en algunas situaciones, la ley utiliza una ficción jurídica para que una persona jurídica pueda ser titular de derechos de autor. Entonces, cuando nosotros veíamos el listado, decíamos, ¿quiénes pueden ser titular de derecho de autor? El autor de la obra. De forma derivada podían ser los herederos, ¿sí? Pero los herederos tenían solamente el tema de la explotación, con actitudes defensivas. Si los herederos toman conocimiento que se está reproduciendo una obra de forma ilegítima, ellos pueden acudir a la justicia y solicitar se defiendan. Ahora, una tercera opción, ¿quiénes podían ser titulares si nosotros nos juntáramos y tradujéramos una obra? Sobre esa nueva obra somos titulares. La otra no, porque tiene su dueño y su propietario. Y otro que se incorporó con la reforma del 98, con la ley 25036, es esto, utilizar una ficción jurídica para que una persona jurídica, en este caso privada, sea titular de un derecho de propiedad intelectual. ¿Sí? Si nosotros decimos que solo las personas humanas pueden ser autores de una obra, no hay forma de que una persona, pero hay una ficción en la cual dice que si yo, empresa de software, contrato a un programador para que me haga un programa de computación, le pago el sueldo, le doy los elementos para que trabaje, le pongo una silla cómoda, lo capacito, el programa es mío como empresa, salvo que acuerde con el programador otra cosa distinta. Pero en principio es de la empresa. ¿Sí? Porque si no sería ilógico, digamos, si me contratan para hacer un programa y después lo anoto al programa mío, después que me pagaron, me capacitaron. ¿Sí? A ver qué dice. Bernardo adquiere a su nombre expresado solo de esa forma, se entiende que el titular persona y no la persona jurídica. Está bien, pero el proyecto comienza siendo de la persona jurídica. Él dice, ¿cuál es el proyecto? Que ofrezca un servicio premium, que la posibilidad de ver películas, de acceso, de suscripción. Bernardo adquiere a su nombre el dominio. Ahí él actúa inmediatamente con una empresa para que le provea la... Son dos cosas distintas. Primero es ¿qué es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, poner películas a disposición. Y acá cuando hablamos de películas estamos hablando que ¿qué dice? Que son películas ¿cómo? ¿Están protegidas por el derecho de autor? A ver.
¿Ya está haciendo la segunda pregunta, profe? No, no, estoy preguntando. Él hace esto en el cual se puedan ver películas. A ver. Ahí en algún lugar dice que... Bueno, obras libres del derecho de autor. ¿Qué hace él? En su proyecto va a hacer como una base de datos donde va a haber películas libres del derecho de autor. Es decir, que ya pasaron al dominio público, serían como las películas de Volver, ¿sí? Y que tengan acceso y puedan suscribirse y demás. Y él contrata, él personalmente, un sitio donde va a alojar eso. Son dos cosas distintas. En principio, digamos, la pregunta iba dirigida a que es la sociedad, la dueña del proyecto. ¿Sí? La otra pregunta dice, en la presente situación problemática, ¿los videos caseros son obras de carácter intelectual con idéntica protección que los largometrajes cinematográficos? Para mí sí son propiedad intelectual, las personas que la hacen, pero no sabría decir si tienen la misma protección de autor, ya que no son caseras y no estarían eh, marcadas como la ley, por ejemplo. O sea, A ver, ¿qué opina doña Macarena Vaquera? Profe, también igual no creo que no son videos registrados, por lo tanto yo creo que no tiene la misma protección que los largometrajes, Pero no son registrados, ¿por qué? porque los suben en una plataforma y ya son libres. ¿Por qué? Bueno, esa podría ser una razón, pero hay otra razón más importante. porque en la plataforma dice que son libres de derecho de autor, eso lo que me hace pensar que no tendrían los derechos como morales y patrimoniales que vimos en la clase pasada, sino que solamente tendría el tema de que es una propiedad intelectual. Claro, acá nosotros vemos que dice, ¿los videos caseros son obra de carácter intelectual? No, porque las obras que son producto de la intelectualidad tienen que ser novedosas, creativas, fruto del intelecto. Si nosotros nos sacamos una selfie, no está protegida por el derecho de autor. ¿Sí? Tenemos reservado nuestro derecho a la intimidad o a la imagen. Y si alguien la publica, podremos demandar para que se restrinja su uso. Pero nada más. ¿Tiene igual protección que los largometrajes cinematográficos? No, porque los largometrajes están más allá que son de uso libre, como dice en el texto. ¿Por qué? Porque ya pasó la protección del derecho patrimonial que le concede al dueño de la obra y a sus herederos, pasaron a dominio público. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera puede utilizarla, pero el Estado conserva el carácter defensivo. Si se modifica su contenido, su título, lo que sea, se pueden plantear estas acciones defensivas. ¿Sí? Más allá que cualquiera puede utilizar, nadie adquiere un derecho exclusivo. ¿Se entiende? Profe, ¿en qué consisten estas acciones defensivas, dijo? Y cuando vos suponete tomás conocimiento de que una obra está siendo traducida o tomás conocimiento de que alguien le modifica el título, el contenido, entonces el derecho moral persiste. O sea, está inscrito y está registrado. Eso no va a variar por más que se muera él y se mueran los herederos. ¿Sí? ¿Cualquiera puede utilizar? Sí, va a pagar por el uso una contraprestación. Pero la obra en sí, salvo que nosotros pidamos autorización para modificarla, no se modifica el contenido ni el texto. ¿Se entiende? No es lo mismo un video casero en el que nos filmamos cantando el feliz cumpleaños a nuestro padre que un cortometraje. ¿Sí?
¿Por qué? Porque el cortometraje está registrado. Ahora nosotros podemos pedirle, solicitar registro de nuestra obra, pero no sabemos si nos van a dar, porque no tiene originalidad, no tiene novedad, no tiene obra del intelecto humano. No es Bueno, es que producto de la yo pensaba creación. que, bueno, es que yo estaba tomando en cuenta que era como que las personas subían, no sé si por ejemplo veo que los viernes están pasando en el canal de Jujuy, todo Jujuy pasan las películas de aquí de la provincia. Por ejemplo, yo me suponía una película que haya hecho alguien de ahí y la haya subido ahí para publicarla, para empezar. O sea, es una propiedad intelectual porque es algo nuevo que salió de él. O sea, no pensé que era como una red social que subían videos de lo que estaban haciendo. Pero decime, las películas que están pasando son películas que tienen un autor, un director, una Sí, empresa que las produce. más que nada son, Entonces, ¿cómo se diría el término? Eh, Son películas que no se conocen, que recién se están publicando, que están dejando publicar, que tienen directores, que son chicos que ellos mismos ponen al final, que pero ellos vos dirigen crees, y todo eso. ¿Independiente? Claro, eso. pero vos crees que esas películas están protegidas o no? Claro, ahí es donde cae mi duda. O sea, hace falta que la patente, la hagamos saber al Estado lo que hicimos para recién decir que es propiedad intelectual. O por ejemplo, si yo agarro y escribo una canción y la publico o sea, si la publico es propiedad intelectual, es de mi propiedad intelectual, pero no estaría basada en otro. No, ahí es donde me mareo, porque no entiendo bien esa parte. Si vos escribes una canción, ¿sí? Y te dedicas a eso, la vas a registrar. Vieron que este director de derecho de autor decía que era tan fácil registrar que ya no hacía falta viajar a Buenos Aires. Bueno, supongamos, escribís una canción. No sabemos si va a ser famoso o no. Como yo le decía, el 80% de las patentes no sirve, no tiene productividad, o sea, no le genera demasiado beneficio a quien ha hecho esa obra, a ese invento. En este caso, voy a escribir la canción, suponete. A lo mejor un grupo de cumbia la canta. Vos, de producto de tu intelectual, vas a registrarla, porque el que quiera utilizar tu canción va a tener que pagar los derechos, suponete de interpretación. Y después, si la canción es mega famosa, vas a cobrar los derechos de explotación. Entonces, si vos no la registrás, va a venir cualquiera y la va a registrar su nombre y va a cobrar. ¿Se entiende? ¿Cuál es el sentido? Lo mismo que para las pequeñas empresas. Si tienen un proyecto en el cual generan no sé, un modelo de utilidad, eso del mate con la bombilla y qué sé yo, incorporado de silicona, no vas a proteger ese proyecto que vos sabés que tiene un plazo de duración de 10 años, en donde vas a tener la exclusividad para explotar eso. Si no la explotan, bueno, no pasa nada, pero ¿y si la explotan y es extremadamente famosa, o a todo el mundo le encanta el mate de silicona con bombilla, y de pronto tu expectativa es ganar, no sé, 1.000 pesos al año y pasas a ser millonaria? Tiene una parte, esto del derecho de autor, tiene una parte donde es el reconocimiento a que sos el dueño, que sos el autor, el que tenés el derecho a decidir si se publica o no se publica, que tenés derecho a esas acciones defensivas de proteger de que no se hagan reproducciones ilegítimas, que... Profe, Sí, disculpa, pero también tenés esa parte patrimonial donde el fruto de tu esfuerzo, a ver, hay canciones que han interpretado miles de autores y cobran derechos. Entonces, ¿vos crees que no la van a registrar a esa hora? Seguramente, y si yo quiero cantar una canción, no sé, el Bombón Asesino, voy a tener que ir a registro de derecho de autor a la dirección y preguntar quién es el compositor y pedirle autorización para interpretar y pagar los derechos.
Y pónganse a pensar, los palmeras, ¿cuántos años que cantan, interpretan la misma canción? No sé si es de ellos o no, pero imagínense, digamos, que esto trasciende. A lo mejor uno escribe una canción y no pasa nada y no le gustó a nadie, pero ¿y si sí? La gente que se dedica a eso le pone, sabe hacerlo, eh, sabe cómo cuidar sus derechos, porque sabe que si otro lo registra, pierde toda la oportunidad de explotarlo. ¿Qué es para lo que trabajamos? No es de los palmeras, dice, bueno, gracias, Cristian. ¿Vieron? O sea, a ver, ¿qué más? ¿Qué me querías decir, Kevin? Profe, y a nivel internacional, porque dice que por lo menos que era territorial, digamos, la ley, y como sabemos, la industria de la música se mueve también, por lo menos en América Latina, que tenemos el mismo idioma, muchas canciones se pueden, no sé, puedo sacar una de Chile y tocarla acá, ¿cómo sería? Claro, pero bueno, nosotros lo que decían los videos era sobre las patentes y sobre las propiedades industriales. La propiedad industrial corresponde, es territorial, todas, y nos da la chance de que tenemos 6 meses para inscribirla en otras partes del mundo, y nos toman como fecha la solicitud que hicimos acá para una patente. El derecho de autor tiene que ver con que hay un convenio donde están casi todos los países donde se registran. Pero bueno, no, hay que hacer un procedimiento, no es automático, digamos, no es que yo registro supongamos, una obra cinematográfica o no sé, una poesía y de pronto va a estar protegida en todo el mundo. Sí, digamos que hay que hacer un procedimiento para que se le obtenga el reconocimiento en todo el mundo. Pero este convenio, digamos, nos facilita porque están casi todos los países en la custodia, digamos, del registro. Acuérdense que cuando uno manda una obra, hay expertos que se dedican a ver, dicen, bueno, a ver, es dramática. Entonces, ven las similitudes. Acuérdense de esto que hablamos del plagio y de la utilización de obras que son de otros autores, cuánto era el límite. Y entonces eso nos va a dar la pauta de que son objetos, casi todas las obras son protegidas. Así sea una obra, no sé, por ejemplo, si yo escribo un libro para los alumnos, de apuntes para los alumnos de ingeniería legal, la facultad me lo puede imprimir y puede hacer el trámite para que se registren esos derechos. Ustedes van a poder sacarle copia porque eso nos autoriza la ley, sacarle copia a algunos capítulos o alguna parte importante por cuestiones didácticas. Pero ese derecho, digamos, me va a facilitar a mí tener los derechos patrimoniales. ¿Sí? Si a través de las instituciones se hacen, digamos, el registro de las obras. ¿Sí? Bueno, seguimos, la última y nos vamos. ¿Qué podría suceder en la presente situación problemática si algún usuario sube al servidor un video que no le pertenezca? ¿Qué derecho vulneraría? A ver. Si alguien sube un video que no le pertenece. El derecho de reproducción. No. Profe, Algo más importante. charlamos con mi grupo lo charlamos y quedamos con el que se viola el derecho de autor. Claro, pero claro, estamos hablando de derecho de autor, pero ¿qué parte del derecho de autor? A ver, aguárdame un segundito que no sé quién está llamando insistente. Nosotros subimos al servidor un video que no nos pertenezca. ¿Qué derecho vulneramos? Profe, puede ser el derecho moral, porque como que cumplimos con la Claro, divulgación, la integración y la paternidad. claro. ¿Por qué? Porque solo el autor va a decidir cuándo. No somos los dueños del video. Entonces solo el autor puede decidir
si subir o no, pero afecta, digamos, el derecho moral, no el patrimonial, porque no estamos hablando de plata, sino estamos hablando de vulneración de ese derecho que le acuerda la ley, que no se transfiere, que está fuera del comercio, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿No quedó o sí quedó muy claro? Bueno, lo del derecho moral sí, pero en los patrimoniales no entraría lo que sería el derecho de distribución. Y entonces, a ver, dice, ¿qué podría suceder si algún usuario sube al servidor un video que no le pertenezca? ¿Qué se vulnera? Claro, se vulnera la de divulgación, porque el autor no sabe del que lo están haciendo, pero también estaría el tema de la distribución, que es porque el autor tiene la autoridad para la disposición del público. Si él no lo permitió por la moral y la de derecho de distribución, podría ir por las dos a hacer un reclamo. Claro, en principio tendríamos que saber si el autor decidió la divulgación o no. Si no, o sea, si no permite la divulgación, estamos violando el derecho moral. Porque a lo mejor se filtró y demás. Ahora, la explotación tiene que ver con que esa obra esté ya en conocimiento del público y que quien la quiera utilizar va a tener que pagar por ello. Entonces, en principio, se vulnera el derecho moral. En un principio sería la moral de acuerdo a la repercusión entraría en los patrimonios. Así puede ser, claro, así. Porque en principio, o sea, tenemos que ver que está vulnerando el derecho moral. Y a la vez, ver si esa distribución o esa publicación produce algún efecto económico. Porque si es para explotación de la obra, y la estamos reproduciendo solo porque nos gustó, no hay tampoco beneficio patrimonial para el autor y menos para nosotros, digamos, si nosotros hacemos eso. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Claro. O sea, nosotros cuando... Vieron que yo les dije la otra vez, que en primer cuatrimestre tuve un problema porque alguien sin consentimiento filmó mis clases, pero las grabó, digamos, no las grabé yo, yo a los chicos que me piden se las grabo y se las envío. Sí, porque había chicos que trabajaban, sobre todo los mineros, que trabajaban en el norte y no se podían conectar a la hora que teníamos clase, se la grababa y se la mandaba. Eso es una cosa. Ahora, utilizar, o sea, copiar o reproducir un video sin mi consentimiento, porque estamos vulnerando los derechos. Estamos violando el derecho de propiedad intelectual. Entonces, la imagen de una persona, la voz de una persona. Entonces nosotros tenemos que, si lo estamos aprendiendo, tenemos que aplicarlo. ¿Sí? Y si nosotros queremos usar una imagen de alguien, ¿no? Pero hacerlo en privado, para mí, no y hacerlo ni público en YouTube, y menos aún, digamos, trasladar, digamos, ese video a todos los compañeros. Porque si no, no sirvió nada todo lo que aprendimos. ¿Sí? Entonces la idea de esto es que nosotros tomemos conciencia. Si lo utilizamos la producción artística de alguien, ¿cómo la vamos a respetar? Y a la vez, esa persona que le ha dedicado tiempo y esfuerzo a su creación, tiene el derecho a cobrar por esa utilización. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, perdón, anoche veía un video en el cual salían que Adrián Suárez, seguro que lo vieron en las noticias, lo demandaron por plagio de una obra, o sea, utilizaron un libro de un escritor de otro país y después resulta que pusieron peritos. El actor, digamos, la persona que era el titular de la obra, Adrián Suárez, que era el productor, qué sé yo, de esa película,
y peritos de la justicia. Y entonces relataban, digamos, cuál era lo parecido. Y la otra, el otro se llamaba Locura por el fútbol, supongamos, y la película se llama El fútbol y yo, una cosa así. Entonces, digamos, cómo no es a simple vista, sino que hay que profundizar el estudio para detectar si una obra ha sido plagiada. Después se descubrió que sí, que en realidad el productor fue y habló para comprar los derechos al autor para hacer una película, que no llegaron a un acuerdo, y que después, y Adrián Suárez se defiende diciendo que él le compró a otro autor y que no tenía nada que ver con la obra de este autor, que no me acuerdo de qué país era. Bueno, el asunto es que está complicado porque se detectó que sí había sido, porque es de la descripción de las personas y varias imágenes son las que están puestas en el libro. Entonces, bueno, yo ahora les voy a poner el enlace para que ustedes vean un video de los 10 plagios de música que han hecho un ranking, pero esto es para irnos contentos, digamos, ¿sí? Bueno, nos vemos, si Dios quiere, la próxima clase. Ahora les